Buenos días a todos. Sí, ha sido un fin de semana bastante lleno. Este fin de semana di una charla online, tenía que preparar esto, tenía cosas de la casa con los niños y bueno, pero confío que el Señor va a hacer que la información, todo lo que está en mi cabeza, que lo puso Él, que lo va a hacer, va a transformar en algo que se pueda entender y que hable a nuestros corazones, porque es Él el que va a hablar esta mañana. Pues no hace mucho, ¿no?, que estuvimos aquí, yo estuve aquí para compartir la palabra con nuestra iglesia y como ya Rubén adelantado, el título del primer mensaje era Los miserables. Es verdad que hice un pequeño toque ahí al principio del capítulo 8 de Romanos, pero hoy vamos a desarrollar un poquito más el final del capítulo 8 de Romanos, porque en la primera parte, cuando estuvimos hablando de los miserables, no sé si os acordáis, pero la idea de ese título es porque muchos de nosotros, o la sociedad en general, no reconoce su condición real de necesitar un Salvador, de necesitar un Redentor. ¿Os acordáis de la canción que os comenté de Imagine Dragons, que decía: nosotros somos la cara del futuro y no queremos cambiar, pero queremos cambiar todo el resto, ¿no? Y hablaba mucho de esa necesidad que tenemos de mirar hacia adentro antes de empezar a mirar hacia afuera, porque muchas veces estamos intentando solucionar los problemas de los demás y estamos nosotros mismos en esa condición, ¿no? Y entonces la primera, desarrollé bastante esa situación de nuestro interior sin Dios, ¿no? La situación en la que estamos cuando nos encontramos ahí con un corazón que tiene toda la tendencia a hacer todo lo malo y que solo parece que no puede cambiar, ¿no? Estuve desarrollando bastante eso y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a decir, la temática de la primera charla sobre eso, o la primera predicación, es que estuve hablando de la actitud de esos que afirman: yo no quiero cambiar, no necesito cambiar, porque no tengo un problema, entonces ¿por qué voy a cambiar?, ¿no? Pero entonces estuvimos desarrollando eso y creo que quedó muy claro que sí que tenemos un problema, que necesita solución, una solución que no podemos dar nosotros, que tenemos que buscar un Salvador, y por eso necesitamos a Jesucristo, ¿no? Pero hoy, siguiendo un poquito ese tema, muchos de nosotros llegamos a esa conclusión, ¿no?, que de verdad nuestra situación es miserable, es que necesitamos un Salvador, es que necesitamos ayuda, ¿no? Pero hoy lo que quiero desarrollar es el siguiente paso. Muchos de nosotros llegamos a esa conclusión, pero la secuencia de eso es decir: vale, yo sé que tengo una condición, sé que necesito cambiar, pero no puedo. No puedo porque soy así, no puedo porque mi historia me ha hecho así, no puedo porque he sufrido injusticias en esa vida y me han hecho funcionar de esa manera, no puedo porque tengo una genética, porque mi familia siempre ha sido así, no puedo. Ese soy yo, ¿no? He pasado muchas cosas, mi historia, experiencia, traumas, tengo características familiares, de personalidad. Todo eso me hace ser de esa manera. Es que no puedo cambiar, no puedo evitar ser así, ¿no?, ser de esa manera. Y yo quiero llamar ese conjunto de cosas, para no tener que estar hablando siempre de todas ellas, de esas características que tenemos, de nuestra historia, nuestras experiencias, nuestra genética, todo lo que somos. Voy a llamar eso nuestras circunstancias, ¿vale?, para que sepamos de qué estoy hablando cuando hable de nuestras circunstancias. Pues entendiendo un poquito cómo se forman esas circunstancias, esa persona que llegamos a ser, tiene que ver con todas esas características que he comentado ya, ¿no? Genética, educación, experiencia, situación social, cultura, ¿no? La manera como funcionamos tiene mucho que ver con el medio donde estamos, ¿no?, viviendo.
y la verdad es que si empiezas a estudiar un poquito sobre la mente humana y cómo se forma eso, la psicología tiene mucho que decir, ¿no?, a eso. Hoy Mariela no está para ser ahí mi ayuda, así que si digo alguna tontería ya me corregirá después. Pero en la psicología hay, bueno, ya he dicho de esto, pero en la psicología hay dos conceptos muy interesantes sobre ese tema, que es el self y el tema de las creencias, ¿no? Las creencias siendo parte un poquito del self. Pero el self es una palabra que se utiliza así en inglés, que quiere decir uno mismo, ¿no? Es como nuestra perspectiva, la que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Esa cosa que vamos desarrollando conforme vamos viviendo sobre cómo somos nosotros, qué es lo que pensamos de nosotros, ¿no? Y eso se va desarrollando basado en todas esas cosas que he comentado antes, la genética, la cultura, la interacción social, la educación, cómo te educan tus padres, tiene mucho que ver con todo eso, ¿vale? Y eso se va desarrollando. Y dentro de eso están las creencias, que son básicamente afirmaciones que tenemos acerca de nosotros. Es como una parte práctica de lo que es el self. Por ejemplo, yo tengo una creencia que tengo que pelear con ella todos los días, aunque mucha gente no lo cree, pero yo soy inseguro, muy inseguro. Y estoy hablando de mí, muy inseguro. Muchas veces no lo demuestro, pero dentro de mí, a veces en situaciones que son así, que me piden un poco de esfuerzo, algo que no lo controlo bien, eso me mata. Y muchas veces después de fuera parece que tengo súper confianza, pero soy muy inseguro. Y esa es una de las creencias que tengo yo acerca de mí mismo, que tengo que pelear con ella casi todos los días. Y tenemos muchas de esas creencias que las creemos, ¿no? Porque se llaman creencias porque creemos en esas cosas. Algunas de ellas positivas y muchas de ellas negativas, que incluso dentro de la psicología y del coaching ahora se habla mucho de las creencias limitantes, de cosas que creemos sobre nosotros, acerca de nosotros, que nos limitan, que van como creando barreras que no podemos pasar, ¿no? Y todo eso es muy importante saber, es importante saber que todas esas cosas tienen que ver en cómo somos, ¿no? Y no podemos ignorar ninguna de esas cosas, porque ellas son parte de lo que somos. La manera como vemos el mundo, cómo actuamos, cómo reaccionamos a las cosas, tiene mucho que ver con todo eso. Con nuestras circunstancias, como he dicho antes, todo ese conjunto de esas cosas, ¿no? Pero basado en todo eso que ya sabemos, en cómo se forma ese concepto que tenemos de nosotros, esas creencias, voy a empezar ya a hacer una afirmación que es la base de todo lo que vamos a decir hoy. Y esa afirmación es que no tienes por qué ser esclavo de tus circunstancias, ¿vale? No tienes por qué ser un rehén de tus circunstancias. No tienes por qué vivir toda tu vida basada en esas ideas que tienes acerca de ti mismo, ¿vale? Entonces esa limitación que muchas veces encontramos y que decimos, es que no puedo cambiar, es que yo soy así, eso no es verdad. No es verdad. Y voy a empezar con esa afirmación porque es la base de todo lo que vamos a hablar. No es verdad ni desde la perspectiva de la psicología, porque los tratamientos están todos basados en cambiar esas cosas, ¿vale? Pero mucho menos sentido tiene el seguir siendo esclavo de esas circunstancias conociendo al Señor que tenemos, ¿vale? Conociendo al Dios que conocemos. Y podemos entender a través de la palabra, a través de tantos versículos, ¿no? que esa es una realidad, que no tenemos que ser esclavos de nuestras circunstancias. Un ejemplo, solo uno por comentarlo, está en 2 Corintios 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la idea de que no podemos evitar ser de una manera basada en todas esas creencias, ideas que tenemos en nosotros, no tiene sentido. Y empezamos ya el tiempo aquí de la predicación ya con la conclusión, pero creo que ya es importante comentarla, porque vamos a desarrollar un poco del por qué no tiene sentido, ¿no? Pero ya empezamos diciendo que aquel que está en Cristo no tiene por qué ser siempre de esa manera,
que sí que podemos cambiar, que sí podemos pasar de esas barreras, que sí podemos evitar seguir cometiendo los errores de nuestra familia, que sí que podemos hacer las cosas diferentes, que sí que podemos actuar diferente de la manera con la que la cultura funciona normalmente, ¿vale? Vamos a empezar ya con esa afirmación. Y por eso quiero desarrollar algunas de esas cosas que a veces nos limitan y dividir esas limitaciones en algunas características que yo sé muy bien que no son todas las que pueden pasar, pero son algunas importantes que creo que tenemos que tener en cuenta hoy. Y lo primero es que no eres esclavo de tu historia natural. Yo he puesto ahí educación, experiencias, genética, cultura y tantas otras cosas que podríamos añadir ahí, ¿no? Y como ya he comentado, no tenemos por qué seguir repitiendo los errores de nuestra familia, no tenemos por qué seguir siendo esclavos de nuestra historia, ¿vale? Y muchas veces creo que tenemos esa excusa casi de que yo soy así, es que mi padre tiene muy mala leche, yo también, o es que así funciona la cultura donde estoy, ¿no? Y hay que recordar que algunas de esas cosas que son parte como características de nuestra familia o características de la cultura son sencillamente pecaminosas, ¿vale? Algunas de esas cosas las seguimos repitiendo, haciendo daño a otras personas, a nosotros mismos, o porque son características ahí que son naturales tuyas, o porque así funciona la cultura, ¿no? Así hacen las personas las cosas. Y seguimos dándonos excusas de que pues así es como somos, no vamos a cambiar porque es que no puedo negar quién soy yo, ¿no? Y la verdad es que dentro de nuestra sociedad ahora mismo se habla mucho de aceptación, ¿no? De aceptarse uno mismo como es, y muchas veces eso es utilizado para justificar fallos de carácter, problemas de personalidad y tantas otras cosas que la gente tiene en su estructura natural, pero que tienen que ser cambiadas y que no tienen por qué seguir ahí, ¿no? Y Jesús tiene una palabra muy específica para todas esas inclinaciones naturales que tenemos. En Lucas 9, versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es verdad que hay muchas cosas de nuestra manera de ser que tenemos que aprender a trabajar con ellas y convivir con algunas de ellas, ¿vale? No sé si mi inseguridad algún día se va, pero hay muchas de ellas que tenemos que ser capaces de sacrificarlas delante del Señor, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de negarnos a nosotros mismos, esa manera de ser, que dices que es cosa de tu familia, ¿vale? Esa manera de hacer las cosas que dice, pero toda la gente lo hace de esa manera, ¿vale? Negarse a sí mismo es ser capaz de ver a sacrificar nosotros mismos delante del Señor, ¿vale? Segundo, no eres esclavo de tus malas decisiones. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida basada en las malas decisiones que tomamos por el camino, ¿vale? Y es verdad, no podemos huir de las consecuencias de ellas. Algunas decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias muy graves y quizás vamos a tener que convivir con ellas toda nuestra vida. Y muchos de nosotros pasamos por esas situaciones y no conseguimos volver a mirarnos de la manera que nos mirábamos antes de eso, ¿no? ¿Recuerdas de lo que eres capaz de hacer en algunas de esas decisiones y no puedes otra vez mirarte con los mismos ojos, ¿no? Y muchos de nosotros, la respuesta a eso es decir, es que si yo soy capaz de hacer eso, es que simplemente no me merezco el amor de las personas o no merezco ser de otra manera, ¿vale? Y hay mucha gente que al empezar a vivir consecuencias, fuera de iglesia también, ¿no? Empieza a vivir consecuencias de malas decisiones y dicen, pues mira, lo acepto, así soy yo, y siguen haciéndolo, ¿no? Y haciendo daño muchísimo a sí mismo y también a otras personas. Pero esa es una mentira.
No me interpretéis mal, no estoy diciendo aquí que las decisiones malas que tomamos en la vida no son importantes, ¿vale? Pero porque nuestro Padre es quien Él es, no tienes que vivir el resto de tu vida como un rehén, como un esclavo de esas decisiones. El hijo de la historia estaba dispuesto a vivir el resto de su vida como un siervo, como un esclavo de su padre. Estaba dispuesto a perder la posición tan especial que tenía en esa casa de hijo y vivir como un, entre comillas, miserable, pero que tenía hambre y quería comer y necesitaba un sitio para vivir. Y en la situación, si entendemos un poquito del contexto cultural, en esa situación, en el mejor de los casos ese padre aceptaría esa propuesta, en el mejor de los casos. Pero el padre de la historia, al contar el Señor Jesús sobre su Padre, no es así. Nuestro Padre Celestial es diferente. Y por eso no tienes por qué vivir toda tu vida rehén y esclavo de tus malas decisiones. No tienes por qué vivir toda tu vida como un esclavo dentro de la casa del Padre, si el Padre te recibe como hijo. El tercero, no eres esclavo de las malas decisiones de los demás. Otros de nosotros también vivimos nuestra vida basada en las malas decisiones de otras personas acerca de nosotros. No tuvimos la educación adecuada, no recibimos suficiente cariño, sufrimos injusticias, abusos, fuimos traicionados, heridos por personas que amábamos. Tantas historias que podemos recordar de faltas de otras personas, incluso de gente que amábamos mucho en nuestra vida. Y vuelvo aquí también a decir que no quito la importancia de ninguna de esas cosas, algunas horribles que podamos vivir y podemos haber pasado en nuestra historia. Y solo yo sé las tragedias y las desgracias que han pasado en mi vida y cómo algunas de ellas aún me hacen daño, ¿vale? Pero no tenemos por qué vivir como esclavos de esas heridas que nos causaron. Y al pensar en ese tema, en ese aspecto, yo solo puedo pensar también en una historia. Que no hace mucho tiempo, ni sé cuándo fue, pero no hace mucho tiempo me acuerdo de estar hablando de la historia de José. Nosotros conocemos la historia, tampoco voy a leerlo todo porque la parte importante es la de Romanos que vamos a hablar al final. Pero recordamos la historia de José, este chico, chaval, que parece que por la historia no era un chico así muy maduro, era un poquito ahí sobreprotegido por su padre, pero ninguna de esas cosas le hacía merecer que fuese vendido como esclavo a un país lejano, lejos de su familia, lejos de cualquiera que tuviera cualquier afecto o cariño por él. Y conocemos cuál es la historia. Pasa, a pesar de intentar hacer las cosas bien, pasa por injusticias, termina en la prisión, pero ese chaval es un gran ejemplo de alguien que decidió no vivir como esclavo de las malas decisiones que tomaban hacia él. Y en Génesis capítulo 45, al final de la historia, versículos 4 y 5, él dice como la gran conclusión de toda su historia: pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, José estaba diciendo, yo nunca he sido víctima de tus malas decisiones, de vuestras malas decisiones. Mi vida nunca ha estado en tus manos. Mi vida ha estado en las manos del Señor desde el principio. Y Él tuvo el control en todo el proceso, ¿vale? No estuvo todo el tiempo como la mano ejecutora de todo ese plan. Yo no creo que Dios estaba ahí creando situaciones de injusticias en la vida de José, haciendo que sufriera más y más y más. Pero sí hay una sensación en la historia de José, cuando leemos, si en algún momento queréis hacerlo, hay una sensación de que todo el tiempo José tiene
una idea tan evidente de la presencia de Dios y de que tiene una buena razón para seguir haciendo las cosas bien, para seguir siendo íntegro en tantas situaciones de injusticias, que es que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuántas veces podría haber hecho las cosas mal José y sigue haciéndolas bien? No porque esperaban eso de él, sino porque tenía la consciencia de que había un Dios que estaba por encima de todo eso y su mano seguía ahí, a pesar de las injusticias, a pesar de situaciones tan horribles por las que pasó. Y puede ser que jamás llegues a las conclusiones que José tuvo, porque José llega a una conclusión muy evidente de que Dios permitió todas esas cosas porque quería salvar vidas a través de su vida en Egipto. Él tenía una idea muy clara y evidente del por qué pasó todo eso. Quizás no la única, ¿no? Pero tenía una idea muy clara. Y puede ser que jamás encontremos una razón o un propósito para las tragedias de nuestra vida. Pero lo que no podemos olvidar es que Dios sigue controlando todo y sigue presente. Y eso debería hacernos mirar la vida con un poco más de perspectiva, no enfocarnos tanto en los momentos difíciles que vivimos. Me acuerdo de una predicación que escuché no hace mucho de un pastor de Portugal que hablaba de perspectiva. ¿Vale? Hablaba en ese texto de hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para alejarse. Y decía que la vida es cuestión de perspectiva, que no tenemos por qué enfocarnos nuestra mirada solo en los momentos, ¿vale? Porque si te quedas enfocado toda tu vida en una tragedia o varias que has vivido en tu vida, no eres capaz de ver la perspectiva grande. Y no eres capaz de ver la mano de Dios en todo el proceso. Y esa perspectiva de que Dios sigue presente, de que Dios estaba presente cuando pasó la tragedia, que Dios sigue presente ahora, tiene que cambiar nuestra mirada, para que demos un pasito atrás y vemos un poco más nuestra vida en perspectiva, porque Él sigue ahí. Tenemos que reconocer que la tristeza de hoy, la desgracia y la tragedia de hoy es simplemente el mal de hoy, ¿vale? Y basta cada día su mal, como dice Jesús en Mateo 6, capítulo 6, versículo 34. Mañana es otro día. Y tanto hoy como mañana Dios seguirá ahí, presente. Su mano seguirá ahí cuidándote. Y eso tiene que darnos esa perspectiva, ¿no? Dios tiene control de todo y en Él todo puede ser diferente al final, que aunque el llanto pueda durar una noche, la alegría puede venir por la mañana. Y esa noche a veces puede durar mucho más que una noche, hablando de tiempo, ¿no? Esa noche a veces dura meses, esa noche a veces dura años, pero no dura para siempre, no dura para siempre. Y tenemos que dar ese pasito atrás y ver la perspectiva. Así que vamos a caminar ya para la parte que yo considero la más importante, la palabra final. Porque hay muchas de esas palabras que nosotros estamos recibiendo y de nosotros mismos incluso, de nuestro medio, y esas creencias las vamos creyendo, pero a pesar de todas esas cosas que dicen sobre nosotros o que decimos sobre nosotros, hay uno que tiene la palabra final, y ese es Dios. Y en nuestra vida, Dios es el que da la palabra final. Él es el que dice quiénes somos y quién podemos llegar a ser. Porque muchas veces nuestra propia perspectiva de nosotros hoy mismo es muy dura. Hoy mismo me gustaría ser mucho menos inseguro. Hoy mismo me gustaría cambiar tantas cosas en la persona, en cómo soy hoy, ¿vale? Hoy día a veces hago daño a Marta con alguna palabra que a veces me sale por mi manera de ser. Pero la palabra final de quiénes podemos llegar a ser viene del Señor. Y quiero que la escuchemos en esta mañana y vamos a escucharla a través de ese maravilloso texto del apóstol Pablo en Romanos 8, a partir del versículo 28. Y vamos haciendo algunos comentarios ya directamente en la lectura del texto. Versículo 28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las tragedias de nuestra vida pueden ser usadas por Dios
para tu bien. Y a veces es difícil conseguir encontrar alguna, especialmente dentro, ¿no?, de ella, es muy difícil encontrar alguna razón, algún bien que pueda salir de eso, ¿no? ¿Cómo puede Dios sacar algo bueno de eso? ¿Cómo puede Dios sacar un bien de un abuso de un niño? Me hago yo a veces esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios puede sacar algo de bien de un divorcio? Y a veces me hago esa pregunta. Y de repente dentro de esa situación te haces esa pregunta y no sabes cómo lo puede hacer el Señor, pero lo puede hacer. Y vuelvo a decir, no creo en un Dios que está planificando ninguna de esas cosas, ¿vale? En ese Dios no creo, en ese Dios no confiaría yo mi vida. Pero sí creo en un Dios que es capaz de hacer que la situación más adversa de esa vida, la más trágica, la más dolorosa, tenga un final bueno, de bien para ti y para las personas alrededor de ti. Es capaz de transformar las situaciones más adversas de la vida en una bendición, aunque no lo veas ahora, aunque no lo veas ahora. Muchos de nosotros tenemos tantas historias que contar de eso, ¿verdad? Tragedias que en ese momento parecía que no tenían ningún bien que podría salir de ahí. Y ahora mismo, después de años que esa situación pasa, dices, Señor, has sido capaz de sacar el bien de ahí, ¿no? Perspectiva, hay que tener perspectiva. Seguimos la lectura. Versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos quedamos un poquito en el primer versículo. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El bien más bien que podemos conseguir de esas situaciones en la vida es que seamos como Cristo, ¿vale? Y muchas veces yo he escuchado fuera de la iglesia o de gente que ha abandonado su fe una interpretación de ese deseo que Dios tiene de hacernos como Cristo, de Dios no te ama como eres, Dios quiere hacerte otra persona, ¿no? Pero no hay nada más lejos de la verdad. No hay nada más lejos de la verdad de lo que el texto está diciendo, ¿no? Porque Cristo es todo lo que nosotros no podemos ser, ¿vale? Cristo es todo lo que tú y yo no podemos llegar a ser nunca por nosotros mismos. Jesús no tiene problemas de carácter y yo sí los tengo, ¿vale? Jesús no tuvo una educación que falló en muchos aspectos. Yo sí. Jesús no es todo el tiempo atacado por una cultura que intenta enseñarme cosas que yo no tengo que hacer, ¿vale? Pero Jesús no es ninguna de esas cosas y yo sí. A Jesús le da igual la cultura, a mí no. Entonces, ser como Cristo es todo lo que el Señor quiere de nosotros porque es la mejor manera que podemos ser, es el mejor Dani que yo puedo ser, es siendo cada vez más como Jesucristo. Y por eso ese deseo tan grande que Dios tiene de transformarnos cada día según la imagen de Jesucristo. Porque todos esos problemas y todas esas debilidades que cantamos en la última canción se perfeccionarán por el poder del amor de Dios, haciendo que el carácter de Cristo sea formado cada día en nuestras vidas. Seguimos. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Será nuestra historia lo que nos hará ser menos de lo que podemos ser en Cristo, ¿no? ¿Serán las injusticias que sufrimos capaces de hacernos rehenes de nuestras limitaciones causadas por ellas? ¿Cómo podría el Señor Jesús ofrecerse y el Padre ofrecer a Jesucristo por nosotros y no ser capaz de darnos fuerzas y estrategias para vencer nuestras inclinaciones naturales?
¿Cómo podría Dios hacer algo así de profundo y no ser capaz de vencer, de ayudarme a vencer esas limitaciones que tengo yo, ¿no? Ya sabemos la respuesta, no tengo que contestarla. Seguimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Serán nuestros errores capaces de hacer que vivamos todas nuestras vidas como acusados en un juicio, como si fuéramos todo el tiempo, como si fueras todo el tiempo con la cabeza bajada, con miedo de las acusaciones de los demás, o de las acusaciones de tuyas mismas, de tu mente, que te acuerdas de las malas decisiones que llegaste a tomar, ¿no? ¿Quién te acusará a ti si estás en Cristo? No serán los demás, sino serás tú, con todas esas cosas que crees sobre ti, ¿no? Si Dios es el que nos justifica y si el Padre nos recibió en casa de vuelta como hijos, ¿por qué seguir viviendo como esclavos, como trabajadores, como menos de lo que realmente somos en Él, ¿no? Y seguimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras tantas preguntas retóricas que el apóstol Pablo está haciendo, pero no las contesta, pero las sabemos muy bien cómo contestar. El apóstol nos recuerda que no hay nada en este mundo y fuera de él, en esta vida, ahora mismo, en el pasado, en el futuro, que nos aparte del amor de Dios. Ese amor incansable de Dios que nos busca siempre, aun cuando nos alejamos nosotros de Él. En ese mismo capítulo del hijo pródigo tenemos la historia de la oveja perdida, ¿no? Que parece que la idea es que ella se pierde por su propia cuenta, ¿no? O por falta de atención, o porque ella misma se aleja porque quiere buscar otra cosa. Y tienes esa historia de ese pastor que va a buscarla, dejando las otras 99, es capaz de ir a arriesgarse a por esa oveja, ¿no? Ese es el amor de Dios, que está siempre buscando cada uno de nosotros y buscando siempre transformarnos por el poder de su amor y formar el carácter de Cristo en nosotros. Como ya sabéis, con la frase que estuvimos utilizando para hablar de esa predicación, en el libro con el título Simplemente como Jesús, no sé si es ese el título del libro en español, pero es en portugués. En la misma portada del libro está esa frase: Dios te ama como eres, pero se niega a dejarte como estás. Si te amara un poco menos, te amaría simplemente y te dejaría así tal cual estás. Pero no, su amor va más allá. No puede verte en esa situación miserable, no puede verme en esa situación miserable, viviendo como esclavo de esas creencias que tengo sobre mí, de las cosas que las personas piensan sobre mí, de mi esclavitud, de las malas decisiones que tomé en mi vida, o de las tragedias que han cometido contra mí. No puede vernos en esa situación y dejarnos así. No puede hacerlo, porque te ama. Nuestra situación de verdad, nuestra situación original y muchas veces la que estamos viviendo ahora mismo es de verdad digna de lástima. De verdad seguimos muchos de nosotros siendo miserables. Estamos llenos de heridas causadas por nuestra historia, por personas que pasaron por ella, por situaciones que nos causaron dolor y sufrimiento, pero eso no significa que tienes que seguir viviendo de esa manera. Tenemos un Padre que nos trata con amor suficiente para ofrecernos una perspectiva diferente y una esperanza de que podemos ser diferentes, que podemos ser mejores, que podemos ser como Jesucristo.
Somos miserables, sí, pero en una transformación. Cuando nos ponemos en manos de Dios, Él ya sabe qué hacer con nosotros, ¿no? Y en nuestra relación con el Señor es cuando Él va a empezar a traer cosas que tenemos que cambiar. Yo lo que te pido a ti, lo que me digo a mí mismo es que no me conforme, o que no te quedes, no aceptes la situación en la que estás ahora mismo. No aceptes ser menos que ser como Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Parece algo imposible, ¿verdad? Ser perfectos como perfecto es vuestro Padre, ¿no? Dice la palabra. Parece algo demasiado para nosotros, ¿no? Pero Jesús tiene la respuesta y nos la dio cuando volvió al cielo. Juan capítulo 14, versículos 15 a 19 y también el 26 vamos a leer, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo en nosotros es la herramienta perfecta de Dios para desde dentro, no desde fuera, pero desde dentro, y formando en nosotros ese carácter de Cristo, que es todo lo que tú no puedes ser, que es todo lo que yo no puedo ser. Y aleluya por eso, porque si no fuera por eso, algunas de esas cosas que tengo yo no tendría esperanza de poder cambiarlas. Pero en Cristo la tengo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nuestra vida, nuestra perspectiva no está basada solamente en esta vida. Nuestra perspectiva, nuestra esperanza no está en nuestra propia fuerza para cambiarnos y cambiar actitudes y maneras de hacer las cosas y tantas cosas que a veces nos hacen daño a nosotros y a los demás. Gracias porque no tenemos por qué seguir siendo rehenes y esclavos de nuestras malas decisiones. No tenemos por qué seguir viviendo con la cabeza baja, Señor, pensando que no merecemos ser hijos. Gracias, Señor, porque no tenemos que seguir viviendo como rehenes, Señor, de nuestras inclinaciones naturales, nuestra personalidad, nuestra familia, cómo se hacen las cosas a nuestro alrededor, Señor. Y gracias, Señor, porque no tenemos que vivir esclavos de las personas que nos han herido. Gracias porque no tenemos que vivir basados en los abusos, en los fallos de los demás, en las tragedias de nuestra vida, en tantas decisiones malas que la gente toma hacia nosotros, Señor. Gracias porque en ti tenemos esperanza y no hay nadie, Señor, nadie, ni nada en este mundo, ni fuera de él, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro que nos pueda apartar de tu amor. Y ese amor nos va a seguir transformando cada día. Ayúdanos, Señor, a abrir espacio para ti cada día, Señor, a dejar nuestros corazones en tus manos cada día, Señor, a negarnos nosotros mismos y ser capaces, Señor, de dejarnos trabajar por tus manos de amor, que quieren hacer de nosotros todo lo que no podemos ser. Queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos a ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.